Hola, hola. Chiquillos, están muteados, May y Yossi. Hola. Hola Hola, chiquillos, qué gusto verlos de nuevo. Sí. Un gusto verlos también. igual, tan lindo. Están abrigaditos. Igualmente. Ay, señor. Siempre que los veo digo, ahí debe estar haciendo tanto frío. Sí, prepárate. Sí, es la diferencia, ¿no? Ustedes ahí de Oh, polerita, nosotros bien sí. abrigados. En poco tiempo, ¿verdad? Sí. Acá los chiquillos van a estar acá de visita en Chile. Y acá está frío, pues en comparación allá. ¿Cuántos grados hay allá en este momento? No sé. Estamos en 32, estábamos en la mañana. ¡Wow! No está tan caliente como ¿No? hace algunos meses, pero tampoco tan frío. O sea, andamos con camiseta. Así que Ajá. Ya, aquí no, estamos. acá ya es frío. Estamos en pleno invierno. Los amigos en Santiago tienen que estar pasándola mal, sobre todo en las mañanas. Y bueno, y para el sur, Mm. cada lugar es más Sí. frío. Damos gracias a Dios a todos los que se están conectando. Damos gracias a Dios por Ujú. cada uno de ustedes. La verdad es que es siempre una bendición poder tener estos tiempos en vivo, de poder compartir acerca de autismo y fe. Optimismo. Sí. Sí. Bienvenidos a todos. Tenemos algunas personas conectadas. Muchas gracias por estar aquí y a los que nos van a ver después también. Los Sí. saludamos con cariño. Sí. Un saludo para todos. Un abrazo gigante y bueno, aquí estamos reunidos nuevamente para seguir hablando de autismo, seguir hablando de tantos temas interesantes. Así es que no sé si vamos directo al grano, a lo que vinimos, a lo que vinimos. Ya. Y Sí, creo bueno, que sí. Hay que darle nomás. listo. Bueno, el tema de hoy es autismo en edad adulta, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito de ese tema. Creo que Minor, Jairo tiene mucho que decir desde su experiencia, Carla ahí como profesional también, yo también como esposa y así, creo que los cuatro podemos aportar bastante y vamos a comenzar, comencemos antes de irnos más de lleno a lo que es también llamado diagnóstico tardío, que hay algunos que le llaman así. Más bien podemos definir nuevamente el tema del autismo, que es para nosotros y cómo lo definimos antes de poder entrar de lleno al tema. Sí, claro, porque estamos hablando de autistas adultos. Y que claro, que pueden ser muy... Ya las personas autistas son distintas entre sí. Cuando hablamos de un niño autista y un adulto autista, también pueden haber diferencias, pero el autismo es igual, o sea, las manifestaciones de una persona autista van a estar igual presentes. Entonces vamos a lo que es el autismo, como lo hemos hablado hartas veces antes, ¿cierto? Eh, nosotros, bueno, tenemos nuestra propia definición, pero también está la definición clásica. Pero vamos a hablar de nuestra vereda. El autismo es un neurotipo, es un desarrollo neurológico atípico, distinto, y que tiene tres características que en general se dividen en dos, pero nosotros las dividimos en tres como para hacerlas más claras. Eh, las personas autistas tienen diferencias en la comunicación social, eh, con relación, ¿cierto?, a las personas alistas o no autistas, diferencias en cómo procesan la información, una preferencia por lo predecible, eh, existen desarrollo de rutinas o de, bueno, de una búsqueda de algo estable, eh, y también diferencias en el perfil sensorial que son muy comunes, muy frecuentes, y estas pueden ser muy variadas entre cada persona. Eso a nivel general, porque la idea es no meternos Sí, en la en definición como profundidad al tal. tema, sino hacer como una pincelada más. Sí, Ujú, sobre lo que Sí. es el autismo. ujú. Ujú. Sí. Y bueno, lo que hemos escuchado por ahí, ¿cierto? Lo hemos escuchado con varias personas autistas, ¿cierto? Este llamado, el diagnóstico tardío. eh, por ahí a algunos no les gusta que lo llamen así, o qué piensan con Mm. respecto a
el autismo en edad adulta, ¿cierto? A veces se piensa que solamente el autismo es cosa de niños y se habla muy poco en realidad del autismo en adultos. Entonces, ¿qué piensas esta palabra o como le llaman, el diagnóstico tardío? ¿Por qué tardío? Viene de tarde, llegó tarde, no sé, ¿qué piensas? La verdad es que no hay una definición formal de lo que es diagnóstico tardío, ¿sí? Como tal. Hay más definiciones sobre lo que se llama diagnóstico temprano. Ya normalmente se reconoce al diagnóstico temprano cuando es anterior a los 3 años, ¿sí? Y en general se busca eso porque hay algunas investigaciones que muestran que ciertas intervenciones pueden ser muy productivas cuando se producen tempranamente, en la primera infancia. Entonces se busca eso, pero sobre el diagnóstico tardío no hay una definición tan clara. Hay en algunas investigaciones que se habla sobre diagnóstico tardío desde los 6 años, otros desde los 9 años, otros de la adolescencia. Si una persona diagnosticada en la adolescencia ya es diagnóstico tardío. Disculpen si me enredo con las palabras ya. Y en otros casos, cuando son adultos, o sea, recién se está hablando de diagnóstico tardío. En el caso particular nuestro, hoy día nos vamos a enfocar sobre todo en el diagnóstico en la edad adulta, ¿sí? Que es el caso nuestro, ¿cierto? Ahí con Mai, ¿ya? Entendiendo que no hay una definición formal sobre diagnóstico tardío, vamos a hablar de diagnóstico en adultos. Claro, diagnóstico temprano se llama antes de los 3 años. Sí. Entonces, bien, como difusa la línea, y al decir diagnóstico tardío no hay claridad de qué se refiere. Pero específicamente, claro, hoy día nos vamos con el tema adulto. Sí. Y es bueno, es necesario tratarlo porque hay harto estigma, desconocimiento y se habla, a veces se desconfía mucho de ese tema y existen malas experiencias de personas autistas diagnosticadas en adultos. Sí, sí, y dependiendo del contexto de cada persona, en contextos, por ejemplo, de iglesia, muchas veces hay mucho desconocimiento sobre lo que es el autismo, y si no se reconoce que pueden haber personas autistas no diagnosticadas dentro de la iglesia, no se les acompaña en sus procesos cuando están en proceso de diagnóstico, y luego cuando son diagnosticadas pasan por todo un proceso para ser aceptado ese diagnóstico dentro de la misma iglesia en la que pertenecen. La idea con este directo hoy día es hablar sobre esto, sobre las barreras que se pueden presentar para el diagnóstico, también las que pueden enfrentar las personas autistas cuando son diagnosticadas y están compartiendo esta información con sus familias, con sus iglesias, y también ver las ventajas que puede tener recibir un diagnóstico siendo ya adulto, así también como los desafíos que se nos presentan, ¿sí? Porque la verdad es que es un tema complejo, sí, pero súper necesario. Ahí creo que quiero aportar en que todavía existe este mito de que el autismo solo ocurre en la infancia, ¿sí? Y ciertamente las manifestaciones clínicas aparecen típicamente en el desarrollo temprano de la persona, pero van a permanecer durante todo su ciclo de vida. Por eso es que hablamos de diagnóstico adolescente, diagnóstico adulto. Sí, y en muchos casos, sí, hay mucha información del autismo en niños, ¿cierto? Mucha información, los profesionales se supone que están más informados con respecto a ese tema, el tema que a veces cuando van los papás y le dan el diagnóstico de su hijo, también ellos son autistas, y ahí es cuando hay barreras, porque no, para llegar al diagnóstico hay barreras de parte de los adultos. Y bueno, podríamos ir mencionando algunas de estas barreras que impiden que las personas adultas puedan tener ese diagnóstico, puedan ser detectadas, por así decirlo, para que puedan tener estos apoyos. ¿Cuáles barreras creen ustedes o cuáles serían estos desafíos que enfrentan las personas adultas autistas? Sí, bueno, barreras para llegar a identificarse como autistas, para que sean diagnosticados o identificados dentro del espectro. Claro, ya siendo adulto, se vivió toda una vida, se adquirieron estrategias personales para vivir, para navegar, ¿cierto?, en el mundo social, el complejo mundo social.
Y cada persona desarrolló sus propias estrategias. Entonces esas estrategias muchas veces han llevado a que estas personas que no han sido vistas como autistas, claro, han, no sé, encontrado trabajo a lo mejor, o han logrado formar una familia, o han tenido cierto desarrollo más o menos aparentemente típico, desde afuera, ¿cierto? Pero ha sido gracias a muchas estrategias personales que han ido desarrollando para poder enfrentar la vida, comprender todo el tema de la comunicación social y que ha tenido un costo alto. Entonces, esas estrategias, una de ellas, ¿cierto? El camuflaje, hacen que muchas veces no sean vistas las personas autistas, no sean fácilmente identificadas. Sí, cuando hablamos de camuflaje así como de una manera sencilla, estamos hablando de todas aquellas estrategias que ya sea de manera consciente o inconsciente las personas autistas generan para, en chileno, pasar piola, para que no se noten las diferencias. No sé cómo se dice eso en otros países. Para hablar en múltiples. Pasar camuflado. Para camuflarse, ¿cierto? Entre los alistas. Muchas veces es tan inconsciente que la persona, o nosotros llegamos a pensar que esas características que manifestamos son características nuestras como tal, ¿sí? Pero en realidad han sido estrategias que hemos ido generando con el tiempo. Entonces, ahí, bueno, cuando ya hablemos sobre la ventaja, el reconocer nos ya como autistas nos permite reconocer que estas estrategias no necesariamente son parte nuestra y nos permite también empezar a conocernos a nosotros mismos. Pero el camuflaje recién empezó a aparecer dentro de como el proceso de diagnóstico formal en el DSM-5, ¿cierto? Que esto es del 2013, estamos hablando hace 10, 11 años atrás, o sea, hace súper poco tiempo. Antes de eso no estaba incluido y eso implicaba que existiera la posibilidad que las personas autistas pudieran esconder como las diferencias, ¿cierto? Aún para las personas preparadas con un buen ojo clínico. Así que existían, y bueno, por eso es importante considerar siempre el camuflaje como parte de las barreras para el diagnóstico. Ahora, haciendo un paréntesis para contestar a una de las preguntas que nos dejaron acá en los comentarios sobre la diferencia entre Asperger con autismo, ¿sí? En el manual de diagnóstico del 2013, ¿cierto? El DSM-5, que es el último que tenemos, se incluye el Asperger, ¿cierto? Como parte de lo que es el espectro autista, ¿ya? Entonces, todas las personas que anteriormente fueron diagnosticadas, ¿cierto? Como Asperger, hoy día forman parte de lo que es el espectro autista, ¿sí? El Asperger ya no debería ser diagnosticado formalmente si se está siguiendo la línea ya sea del DSM o las líneas del CIE, ¿cierto? Que es el manual de la OMS de salud, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Sí, sería una persona dentro del espectro autista, sí. Una persona Asperger. Sí. Estamos hablando de barreras. Mike. Yo creo que hay algunas barreras como creyentes. Específicamente una que yo puedo considerar ahorita, es como la desconfianza hacia los profesionales, ¿no? A veces este divorcio entre la psicología y la teología. O este estigma de ya Cristo te definió, o sea, eres cristiano, no necesitas saber nada más. Entonces eso genera de por sí ya una barrera de ¿será que estoy mal queriendo saber si realmente soy autista o no? Y eso por un lado. Otra de las cosas definitivamente de la desconfianza hacia los profesionales y el estigma que está alrededor de eso es que realmente en América Latina hay baja disponibilidad de servicios especializados y profesionales con la formación correcta para dar un diagnóstico bien. Y si lo encuentras puede ser extremadamente costoso. Entonces creo que también estas son algunas barreras. Sí. O de plano, ya que el profesional no me crea. No, y de hecho, yo creo que y los instrumentos que se aplican, los instrumentos de diagnóstico. Entonces,
por eso que tan fácilmente algunos profesionales que han sido formados dicen, no, tú no eres autista. No, así es la primera, ¿cierto? Ni siquiera hay algunos que no tienen como la responsabilidad bueno, del ojo clínico y todo eso, pero el tema o sea, la primera barrera es cuando va el profesional, cuando dice sospecho, ¿cierto? Más cuando hay antecedentes familiares, sospecho que, no, pero tú ya eres adulto, ¿cierto? Pero tú te casaste, ya eres adulto, ya no tienes, ¿para qué? Ya viviste la vida. ¿Para qué querés un diagnóstico? Entonces, creo que con los profesionales, y no tan solo con los profesionales, con personas cercanas a la familia, con personas de la iglesia, están esto como estos comentarios, por así decirlo, que te hacen esconder más, lo que decía, hacer masking, el camuflaje. Claro, y no hay como lugar para esa conversación. O sea, si un profesional te está censurando esa búsqueda de alguna forma, diciendo que es innecesario, decidiendo que tu búsqueda no es válida. Y finalmente, para que la persona llegue a un profesional, ha sido todo un tema anterior para tomar la decisión y tener la valentía de ir allá. Y de alguna forma exponerse de esa manera fue todo una lucha y todo un proceso para la persona. Y llegar a ese lugar y ser, digamos, invalidada tu búsqueda es potente, es difícil para la persona. Y claro, muchos autistas han tenido esa mala experiencia. Sí, y es lamentable. También teniendo que ver que como barreras también están, por ejemplo, el tema del eclipsamiento, que se puede manifestar de diferentes formas, ¿sí? Cuando hablamos de eclipsamiento, por ejemplo, cuando hay otros hermanos que también son autistas en la familia, pero tienen necesidades de apoyo que son más notorias, ¿sí? Entonces eso hace que los hermanos que tienen necesidades de apoyo menos notorias no se les brinde los apoyos en su niñez o adolescencia, porque no se notan en comparación con sus otros hermanos. Entonces no pasan por un proceso diagnóstico hasta que ya llegan a ser adultos, o hasta que llegan a una situación donde se enfrentan a situaciones que superan sus competencias, sus habilidades, ¿sí? Que también es parte de lo que dice el manual, ¿cierto? Que muchas veces las diferencias, ¿cierto? Las diferentes señales, las diferentes muestras, ¿cierto? De que uno es autista no se manifiestan hasta que son superadas las habilidades o las capacidades las frontales, capacidades, gracias, la demanda social, la demanda externa. Sí, ahora, yo cuento mi caso, por ejemplo. Yo doy gracias a Dios, en un contexto donde recibí mucho apoyo tanto de mi familia como de mi iglesia. Los hermanos, hay un amor. Y le mando saludos a los hermanos de Iquique. Y llegó el momento en que nos vinimos a vivir acá a Coquimbo y de repente me encontré con que no conocía a nadie acá. O sea, sí conozco a algunos hermanos, los saludo. Sí. Sí, para que después no digan que no conocía a nadie. Bueno, conozco, sí, a mis queridos hermanos que me recibieron acá. No, sí conocía, pero conocía poquito de hermanos. Y ahí en la iglesia donde empecé a asistir, que era una iglesia, ¿cierto? Que ahí sí que no conocíamos a nadie, fue otro mundo. Ahí es más, ahí yo de repente me di cuenta que en mi iglesia tenía ciertas rutinas que acá yo no tenía, que en mi iglesia tenía ciertas adaptaciones que me habían hecho los hermanos o la iglesia sin darse cuenta, y que yo tampoco me había dado cuenta que las tenía, y acá no las tenía, pues. Entonces ahí fueron saliendo las necesidades de apoyo y de yo ver qué adaptaciones hacer para poder ser parte, ¿cierto?, del culto. Entonces, bueno, estaba hablando, disculpen, del eclipsamiento por el caso de los hermanos que tienen más necesidades. Eso puede ser algo que lleve o sobre una barrera, ¿cierto?, para el diagnóstico de una persona, pero también está el caso de eclipsamiento por doble excepcionalidad o por coocurrencia, ¿cierto? Sí. Cuando, por ejemplo, una persona tiene alguna coocurrencia, alguna otra condición que es más notoria, ¿cierto?, que el autismo, puede cubrir o retrasar el diagnóstico como tal. Y en el caso de doble excepcionalidades, cosas como, por ejemplo, las altas capacidades, también pueden hacer que se esconda, ¿cierto?, las necesidades de apoyo, porque son suplidas por estas otras competencias que se tienen,
que llevan a la persona a ser como, entre comillas, exitosa, como a algunas personas les gusta decir, en el día a día. Entonces no se ven tan notoriamente, ¿cierto?, estas necesidades de apoyo. Y todo esto se vuelven barreras. Por eso es muy importante contar con personas en nuestras iglesias y que cuenten con esta como experiencia, este ojo para ver a las personas en su complejidad, ¿sí? Porque la verdad es que es un tema complejo. El tema del diagnóstico es un tema complejo. Pasa, por ejemplo, que de repente llegan familias con hijos autistas a la iglesia, y la iglesia en que se enfoca en los hijos, en la escuela dominical, ¿cierto? Y nosotros ya tenemos lo que sabemos, ¿cierto?, que esto es algo genético. Es muy probable que alguno de los padres sea también autista, y quizá alguno de los hermanos que no ha sido diagnosticado sea quizá también autista. Entonces uno ya tiene que estar ahí atento para apoyar y brindar los apoyos a adaptaciones que se necesiten, aunque las personas no hayan sido diagnosticadas todavía, ¿sí? Porque igual puede que se necesiten y apoyar quizá en el proceso diagnóstico, pero ya estoy para todos lados. Estamos hablando de y después el tema del diagnóstico diferencial, ya, eso para que no se me vaya, que el diagnóstico diferencial. Las personas muchas veces que llegamos al diagnóstico, no vamos necesariamente a buscar diagnósticos por creer que somos autistas, ¿sí? Algunas personas autistas llegan a buscar, no sé, a un psicólogo porque está deprimido, ¿sí? Por depresión o por ataque de pánico, por ejemplo, siendo adultos, ¿ya? Y ahí empieza todo un proceso en que el profesional con el que se encuentra, como decía antes Minor, ¿cierto?, tenga las competencias, las habilidades para reconocer las diferencias de los diferentes diagnóstico y encontrar como la raíz de por qué esto está generando esta depresión o esta ansiedad. Yo sí. Sí, no, una pregunta. Entonces, por lo general las personas adultas, autistas, llegan donde un psiquiatra, donde un psicólogo, qué sé yo, y es muy, y él he escuchado por ahí que es muy habitual que se le diagnostique de otra cosa antes del autismo. O sea, he escuchado que a algunos lo han diagnosticado con TOC, con ansiedad generalizada, con temas de personalidad, con etcétera, etcétera. He escuchado alguna experiencia. Entonces, bueno, no sé si en algún, a lo mejor Minor, tú, antes del diagnóstico de autismo, tuvieron otro diagnóstico que le dijeron no. O sea, como que si el profesional no sabe, nunca te va a decir el diagnóstico real. Lo que decías tú del diagnóstico diferenciado. Sí, primero, Carlita tenía un número. 8 años pueden tardar. Es complejo. La gente pasa por otros diagnósticos, como dice yo, sé, eso es súper común, súper común. Ansiedad generalizada, trastorno límite, diferentes temas como más del lado ansioso, y no se ven las características autistas por diferentes razones que están ahí como no siendo detectadas. Y voy a decir algo tú. Sí, no, porque la pregunta que nos hizo yo es cómo había sido el caso nuestro. En el caso mío, yo llegué por mi hijo, y creo que es similar al caso de Mike, por lo que él por lo que lo hemos acompañado, ¿cierto? Y también por lo que comenta en su libro, que siempre lo recomendamos. Si quieres saber su historia, compre el libro, ¿no? A través de nuestro hijo, ¿cierto?, sabiendo y aprendiendo de autismo, pudimos llegar a reconocer esto. Y en mi caso, yo fui a la neuróloga o al neurólogo por la epilepsia. De ahí aproveché en paralelo de ir haciendo el tema del proceso de diagnóstico, porque si no, probablemente yo lo hubiera dejado en pausa por tema económico, porque obviamente tiene un costo alto, como también comentó Minor antes. Entonces, sí, no fue en mi caso directamente porque fui a ver si era autista o no era autista, sino por el tema de la epilepsia que llegué finalmente a tener el diagnóstico, mi hijo y la epilepsia. Pero como cuentan, lamentablemente muchos no se han dado una vuelta muy, muy larga, pasando por un montón de diagnósticos, y no solamente diagnósticos, sino también terapias que no les sirven, que en muchos casos son dañinas. Sí, leía hace unos días una investigación que hablaba sobre ese tema y cómo recomendaban el cuidado que había que tener como psiquiatra al dar terapia sin hacer este análisis diferencial, ¿cierto?
vamos a ver como ingeniería, Sí. sí, el diagnóstico diferencial para ver si la persona es autista o no, porque una persona autista, muchas de las terapias que son muy buenas para las personas autistas pueden ser dañinas para las personas autistas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y en general la formación para un buen diagnóstico diferencial, perdón, May, ya te doy el pase, lo tienen más profesionales médicos, como una visión más completa, más amplia de todas las opciones o el diagnóstico diferencial que podía estar ahí, un psiquiatra. Entonces hay que ser ahí responsable también, reconocer nuestras limitaciones como profesionales y hacer las derivaciones. Eso es importante, no hablar solo desde los límites de nuestro conocimiento, sino también ir más allá, buscar alternativas sin miedo a perder al consultante. Sí. May. Bueno, en mi caso, yo estoy hablando allá de 1993, 1994, pues sí, era un niño de 6, 7 años que no hablaba y era súper inquieto. Entonces era tan inquieto que cuando empecé a ir a la escuela, ahí se veían los desafíos, ¿no? De mantenerme en un pupitre y no es que me costaba aprender, sino que como no comunicaba bien, sí generaba ciertos problemas, ¿no? Dentro del aula. Entonces, mi primer acercamiento fue que a los 6, 7 años me diagnosticaron con TDAH e hiperactividad. Y ese eran los criterios diagnósticos en aquel momento, las definiciones eran bien diferentes. Y eso es lo que había. Pero la única adaptación que hicieron para mí fue Ritalina. Medicación. Fue medicación, ese era, ¿no? Para que el niño ya se calme y pueda compartir con otros y pues claro, no se fijaron en que no hablaba y eso era un detallazo, ¿no? Pero sí, claro, al igual que Jairo, pues yo llego otra vez a una evaluación producto de mi hijo y creo que eso fue yo por mucho tiempo fue una barrera para el diagnóstico de mi hijo, porque yo decía, no, si yo soy lo más normal del mundo, es más, soy el ejemplo de alguien normal, ¿no? Y mi hijo es como yo. Entonces, si yo no soy autista, mi hijo no puede ser autista, ¿no? Y claro, cuando ya llegamos a la cita de los resultados con Lucas, fue como la profesional haciendo eso de, bueno, generalmente no se sabe a ciencia cierta el origen del autismo, pero hay factores genéticos y ya factores genéticos yo ya sentía que yo estaba aportando, ¿no? Y después ella insistentemente volvió a verme y dice, siempre es bueno que los papitos se evalúen. Y ya ahí ya lo entendí yo, que era yo, ¿no? El de la causa, pero sí, ese es el tema. Bueno, vamos a hablar de... Pero es muy frecuente que el diagnóstico, algunos niños, bueno, en niños también, que sean diagnosticados con TDAH y al final no son TDAH, son autistas. Hemos escuchado, o comparten las dos. Ajá. Sobre eso, ¿doy? ¿Sigo? Sí, Carlita. Lo que dice May es súper interesante. Voy a igual responder el tema ese, pero está asociado, porque al minor, claro, son identificados y son vistos cuando el niño es un problema para los demás. Entonces, el niño que no se mueve, o sea, que se mueve mucho, es visto y dicho, a ver, aquí hay algo está pasando. Hay que poner atención a este niño porque necesita ayuda. Pero no es que estén preocupados del niño, es que el niño está afectando todo el sistema porque nadie se preocupó de que tú no hablabas. Y eso es, la comunicación es algo esencial, ¿no? Para el ser humano, pero eso nadie le dio importancia. Entonces eso es lamentable. Y muchas personas que, entre comillas, no generan problemas y que son el niño más quietecito en casa, no son vistos, no son considerados con personas con necesidad de apoyo porque no están haciendo como, generando algún costo para su entorno. Mientras más quietecito, mejor niñito. Mientras más calladito, más bonito. Entonces,
realmente es un problema porque es ideal que la persona sea identificada lo antes posible, obviamente desde una perspectiva respetuosa del autismo, porque muchas personas son identificadas a edad temprana y desde una mirada patologizante tampoco ayuda. Tampoco ayuda mucho y genera bastante exposiciones a traumas finalmente. Pero sí, como decía yo, sí, el TDAH es más visto también por lo que yo digo, considero yo, porque es un tema más externo, más externalizado, y todo lo internalizante muchas veces no se considera, no se le da importancia, porque no afecta al entorno. Y claro, puede ser una concurrencia, también puede ser parte del perfil sensorial de una persona autista, ¿cierto? Que sea una persona más buscadora o hiposensible en ciertas áreas y que busque esos estímulos y que eso se vea. Sí, la verdad es que cada caso es súper único, particular. Acá, como dice, ¿cierto? Algunas personas, hermanas y amigos, amigas, los saludamos a todos. Sí. En el comentario si se puede ser TDAH, ¿cierto? Y al mismo tiempo autista. Y es así, y también, como decía Carlita, ¿cierto? Puede ser que haya un diagnóstico diferencial que no se haya hecho como corresponde. Ahora, creo que respecto a la iglesia, pensando, ¿cierto? Siempre que en nuestros hermanos, la idea es que nosotros como iglesia no seamos barreras. Nosotros no pongamos ahí limitaciones para la búsqueda del diagnóstico. Como decía Maya al principio, muchas veces, lamentablemente, hay una visión negativa sobre el buscar el diagnóstico de este tipo de situaciones, como también comentaban, ¿cierto? En los comentarios, cualquier manifestación de conducta o comportamiento atípicos, ¿cierto? En niños, jóvenes, adolescentes y adultos en la iglesia, se espiritualiza, se demoniza en algunos lugares, y eso se vuelve una barrera para llegar a un diagnóstico, ya sea temprano o tardío. Entonces, la idea es que la iglesia podamos ser libres de los estigmas que están asociados al autismo, y que las barreras que quizás puedan estar en nuestras culturas, porque acá habemos personas de muchos países, y la verdad es que en cada país hay diferentes culturas, y dentro de cada cultura puede haber uno u otra visión respecto tanto al autismo como respecto a otras situaciones o condiciones. Entonces la idea es que la iglesia puede estar abierta y también conocer sus limitaciones, así como Carita recién hablaba acerca de los profesionales que tienen que reconocer sus limitaciones. O, por ejemplo, en general, haciendo un paréntesis, un buen neurólogo, a menos que tenga un ojo clínico ya muy especializado, o un buen psiquiatra, a menos que esté especializado en autismo, lo que va a hacer al ver ciertas señales va a ser derivar a un test especializado en diagnóstico de autismo, ¿sí? No lo va a hacer él mismo. Eso va a ser como lo más típico en un neurólogo común y corriente, a menos que esté especializado, ¿sí? Entonces, eso está bien que deriven, ¿sí? Obviamente, lamentablemente, eso significa un costo más alto y se va alejando más, y igual ya está el tema de la barrera del costo, ¿cierto? Pero la idea es que nosotros como iglesia no hagamos eso, nosotros no seamos una barrera para llegar al diagnóstico de nuestros hermanos y de su familia. Sí, Jairo, y justamente cuando se ve el autismo como algo malo, como algo que no, sí, que como algo malo, lo que buscamos es, bueno, estoy pensando dentro de la iglesia, es como dejarlo en silencio, es como, sí, pero tú cállate nomás, pero sin embargo criticamos las conductas de esa persona, criticamos su forma rara de ser, sus decisiones o su toma de decisiones, su vida, su matrimonio, su familia. Eso sí, hacemos una crítica de eso, pero sin embargo, cuando hay una sospecha decimos no, así como, no, mejor quédate calladito, eso no. Es una invención ahí moderna que está hoy en día, ¿cierto? Y es una barrera tremenda. Y por eso, por ese rechazo, es que muchos adultos lo esconden y bueno, es su decisión, pero ¿a costo de qué? Sí, o sea, lo esconden, pero por dentro lo que ellos viven y lo que ellos sienten es fuerte, o sea, por lo que he escuchado. Sí, no, y está estudiado, sí, es así, o sea, mientras más se enmascara, mientras más menos la persona es consciente de sí misma, mientras menos se comprende, mientras menos se identifica como autista,
peor salud mental, más sintomatología ansiosa o depresiva, eso es así. Sí. Lita, y Sí, bueno, May si quería decir algo, sí, el May. Yo quería abrir ese paréntesis porque una forma de desvalidar muchísimo y que es una barrera para obtener un diagnóstico tardío es este comentario de, no, ahora todos son autistas, ahora hay más autistas, ¿no? Entonces quería abrir el paréntesis y también pasarle la pelotita a Carla, que nos hable de por qué está esta falsa creencia, ¿no? De que ahora es autista, ahora todos son autistas, o por qué ahora hay más diagnósticos, más diagnosticados. Sí, claro. Bueno, hay mucha crítica a los tiempos actuales, desde las generaciones más antiguas. Cualquier avance, cualquier diferencia se señala. Pero en el tema del autismo es interesante. No aparecieron más autistas en el mundo. Están siendo detectadas las personas autistas. Bueno, el mismo manual diagnóstico se ha ido actualizando, se han ido ampliando, unificando ciertas condiciones que estaban separadas, ahora están unidas. También ahora se considera el camuflaje como un factor. Se considera que las diferencias pueden no verse, ¿cierto? Desde la primera infancia, que eso era como un criterio esencial. Hoy puede no verse desde la primera infancia, sino aparecer después. Pero después, echando como un vistazo, un video a la vida de la persona, las diferencias van a estar ahí, solo que no fueron vistas, No fueron reconocidas. no fueron reconocidas, hasta que la demanda social superó su capacidad de afrontamiento de esas situaciones. Entonces, sí, pues hace mucho daño esa idea, es algo para la sección Usted no lo diga, como porque no, es muy dañina. Sí. No hay más autistas, sino que sí hay más personas que están siendo reconocidas en su adultez como sí. Autistas, sí, están siendo reconocidas, pero no es que se les apareció No, de la nada. claro. Siempre lo fueron. Y dentro de los comentarios también se habla de que hay más especialistas hoy día, y eso es así. ¿Sí? Hay más personas capacitadas que antes, y aún así, hoy día hay pocas. ¿Sí? Aquí en Latinoamérica hay menos que en Estados Unidos y menos que en Europa. Y en África, en Asia, hay menos todavía. Ya hacíamos cierto un taller la otra vez sobre diagnóstico en contextos tan culturales para hijos de misioneros, y la verdad es que hay lugares donde por millones de personas y a días de distancia recién se encuentra un especialista, ¿sí? Entonces, imagínense, si hoy día hay hartos en comparación a hace 50 años, imagínense cómo era hace 50 años, ¿verdad? Era terrible. Y probablemente en 50 años más esperamos haya más especialistas todavía. Entonces probablemente va a haber mayor número de diagnósticos. Por eso hay personas que pronostican que vamos a llegar a ser uno de cada 30 y tantos, uno de cada 32, uno de cada 30, uno de cada 33, no uno de cada 40, uno de cada 44, uno de cada 54, dependiendo de las estadísticas que veamos, o quizás menos aún. Entonces hay más especialistas, hay más conciencia también, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo nosotros, que es Latinoamérica. Por ejemplo, acá en Chile ya hay una ley, ¿cierto?, sobre autismo. No sé cómo están en México, no sé cómo están en Costa Rica al respecto, pero hay más conciencia, ya se habla más en las redes, ya nosotros conocemos a más personas autistas, ¿cierto? Todos mis amigos, todos mis familiares, todos los hermanos de la iglesia conocen ya personas autistas, y así vamos armando estas redes, pues, y lo mismo pasa con ustedes, con los que estamos conectados. Y esa conciencia hace que uno esté más atento a las diferencias y decir, hoy acá podría pasar. Y en el caso también, hoy ya el factor genético ya está ampliamente conocido como un factor importantísimo. Entonces, como decía, minor, o sea, en el caso ahí de la profesional, que está clara con esa información, es importante. Eso permite que sean identificados los padres o los hermanos, como también hablaba Jairo, los hermanos que
que han sido... es todo un tema ahí, el tema de los hermanos, porque con menos necesidad de apoyo, con necesidad de apoyo menos notorias, que pueden también Sí, no... igual da para un tema Da así para un como... tema Sí, en los los hermanos. Sí, da para un tema. Ahora, igual me gustaría, es un tema que pasamos recién, disculpen, que tocarlo igual, que el tema de que también pasa, a ver, que hay personas que han sido diagnosticadas en su niñez, o en su adolescencia, o en su juventud, y lo han escondido. Y hoy día, que está siendo más aceptado en algunos lugares, Sí, están hablándolo. es cierto. ¿Ya? Nosotros Sí. conocemos casos Sí. así, donde hermanos, pastores, misioneros, por ejemplo, habían sido diagnosticados, pero prefirieron eso esconderlo, porque en el contexto en el que se movían, si ellos daban a conocer que eran autistas, se le iban a plantear barreras, ¿sí? Por el estigma. Por el estigma. ¿Te imaginas qué terrible? Tenían que esconderlo para poder, por ejemplo, llegar a ser pastores o misioneros. Tenían que no ser autistas, no decir que eran autistas. Y eran autistas, ellos lo sabían. Y en algunos casos todavía está con esta crisis de ver si lo conversan o si no lo comparten. Entonces, tiene un costo en algunos contextos culturales, ¿cierto? Dar a conocer que uno es autista o no. Puede plantearse también como una barrera. Sí, claro. Y darte el trabajo de informar. O sea, si vas a hablar de autismo en un contexto donde no sea autismo, donde hay un estigma súper grande, es darte el trabajo de explicar a qué te refieres. Y eso es energía, es tiempo, y hay que tener las cucharas, como dicen los autistas, para poder. Sí. Entonces, no, estaba pensando en que tal vez cómo podemos definir o mencionar algunas características propias de los adultos autistas, porque están los niños, están los adultos, están los hombres, mujeres. Entonces, ¿cuáles creen ustedes? Así, mencionar alguna de estas características, o sea, ¿qué es diferente al niño? ¿Cierto? Sus características. Bueno, importante aclarar que las características van a estar ahí. Las mismas del niño van a estar en el adulto. Diferencias en la comunicación social, diferencias en cómo se procesa la información, ¿cierto? Y el tema sensorial están en la persona. Claramente una persona neurotípica y autista crece, se desarrolla, vive sus etapas. Entonces, claro, no es igual a un niño. Pero si hablamos específicamente de adultos que no han sido diagnosticados, ¿cierto? Hasta que ya fueron adultos, ahí podríamos decir que pueden haber ciertos factores que pueden, digamos, compartir como adultos que llegaron, ¿cierto? A una etapa ya mayor del desarrollo, ¿cierto? Sin ser vistos como autistas. Se habla en general que una persona que ha sido diagnosticada recién en la adultez son personas autistas sin déficit cognitivo, por ejemplo, personas... ay, se me fueron las ideas. Ayúdame. Sin déficit cognitivo, sin otras concurrencias que sean tan notorias y que estén asociadas normalmente al autismo. Y también entendiendo, como dijo Carlita, que estamos generalizando, ¿sí? Sí, porque no todas las personas, porque, bueno, esto no siempre lo decimos, pero hay que siempre recalcarlo. Cada persona autista es única y cómo se manifiestan sus características también son únicas y las necesidades de apoyo son dinámicas, entonces van cambiando a través del tiempo. Teniendo claro eso, el tema es que la necesidad de apoyo normalmente de las personas que son diagnosticadas cuando son adultas son menos notorias, o las personas tienen las competencias para generar un camuflaje que hace que esta necesidad de apoyo no se noten tanto, ¿sí? Como en otros casos, ¿cierto?, en que es imposible como esconderla. Claro, entonces son necesidades de apoyo menos evidentes, pero que están ahí. Entonces, las personas autistas, en un mundo que no está hecho para personas autistas, ¿cierto?, tienen necesidad de apoyo. Necesidad de apoyo notable o necesidad de apoyo muy notable. Y se entiende, ¿cierto?, que una persona autista que no ha sido diagnosticada hasta la adultez son personas que tienen necesidad de apoyo que no son tan notables y que con sus estrategias propias y a mucho esfuerzo y a veces a costa de su propia salud mental han ido saliendo adelante.
Otra característica es el tema de la... Sí, ahí voy al tiro, de que las, como sus... a ver, ¿cuál es la palabra? Tienen sintomatología que no está asociada al autismo, esta sintomatología internalizante, como de sufrimiento interno, de malestar interno, ¿sí? Entonces, que no es visto desde afuera, lo que decíamos antes, desde afuera nadie va a venir a decirte, no sé, estáis demasiado quieto o no disfrutas de las cosas, no, porque sí. eso es algo que tú lo vives. Siente muy pocas emociones, ¿no? La gente no se da cuenta de eso. Claro. Entonces, tienden a tener ciertos malestares Sí. internalizados y poco externalizados para no ser vistos como autista o como una persona que necesita buscar ciertos apoyos para llegar a entender por qué es así o qué está necesitando en esta sociedad. Minor. No, Carlita, lo dijiste súper bien. La Eso verdad quería es decir. que eso es lo que yo iba a decir, por un lado. Pero por otro lado, algo que también, al menos en mi experiencia, y que la especialista que me hizo el diagnóstico me leía cuando me leía los resultados, es que de pronto tenemos una serie de mecanismos muy desarrollados para poder enfrentar la mayor alerta en la comunicación. Entonces, algo que ella me decía que yo hacía y realmente nunca lo había visto hasta que ella me lo puso así como un espejo en mi cara, fue que para mí siempre ha sido desafiante la comunicación. Y siempre estoy alerta cuando tengo que comunicar, ¿no? Entonces, yo había hecho una gran variedad de frases en situaciones, guiones sociales para todo, ¿no? Entonces, cuando ella me preguntó en el diagnóstico cómo había sido siempre mi vida social, siempre había sido a través de guiones. Y entonces yo dije, y esto es normal, todos tienen guiones. Sí, pero ella me decía, no para todo. Sí. 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 Y el tema es que con el camuflaje, ese otro que también da como para un tema solo, para otra ocasión. Esperamos ahí poder hacerlo porque el camuflaje no tiene una definición cerrada, ¿sí? Incluye todas las estrategias que permitan esconder estas diferencias y que nos permitan sobrevivir en un mundo no creado para las personas autistas, ¿sí? Entonces no solamente incluyen los temas de comunicación, sino también la forma, por ejemplo, de moverse, la forma de conversar, la forma de jugar, la forma de hacer amigos, etcétera, etcétera, de romantizar. Todo lo que implica la vida puede ser camuflado, ¿ya? Entonces es un tema interesante. Y sobre esto me gustaría igual hacer la recomendación a unos seminarios que están publicados por ADIPA. Ya parte de lo que estamos compartiendo hoy día, igual queremos ahí reconocer que lo estamos tomando de algunos seminarios de ADIPA, creo que porque pues son buenos, sí, son buenos, y ahí tienen un seminario específico sobre el tema de camuflaje, para que puedan buscarlo, está en YouTube, ADIPA, ADIPA. ¿Ya? Y se dedica una hora y media a un psiquiatra, ¿cierto? Muy, muy simpático, muy claro él. Nos gustó bastante porque es desde una mirada de respeto, reconociendo la neurodiversidad. Sí. Sí. Sí, hablar sobre camuflaje, ¿ya? Entonces, si quieren profundizar más en este tema, a los que están escuchando, es muy bueno. Y así hay seminarios sobre varios temas. Ahora, una persona también comentaba acá sobre cómo las mujeres tienden a camuflar, y sí, es verdad. Estadísticamente, las mujeres tienen en general un número, cuando está el test sobre camuflaje, ¿cierto? Sacan un puntaje mayor. Pero en el caso de las personas adultas, cuando somos diagnosticadas, también hay una tendencia del hombre en tener un puntaje alto en camuflaje, ¿ya? Entonces, ahí se vuelve interesante el tema. Sí, yo sé. Sí, chico, y a lo mejor mencionar también la diferencia de género, el hombre y la mujer, y que se da de una manera distinta también, y por ahí he leído que en mujeres es como que cuesta más como identificar. ¿Por qué pasa eso, creen ustedes? O sea, el testimonio de algunas mujeres que he escuchado, leído por ahí. ¿Estás prendido? Sí, estamos pendientes.
Las mujeres tienden claro, no ser tan vistas. Lo que tú dices, el tema del género es un temazo. El tema de, a ver, de cómo ciertas conductas son vistas en hombres y en mujeres no son señaladas como preocupantes, no llaman la atención, son aceptadas. Entonces, la niña que es tímida, a nadie le preocupa, nadie va a mirar, a observar, a poner atención. Y una niña tímida, tranquilita, ordenadita y más bonita. Entonces, lamentablemente, eso es un tema de género que ceja este tipo de observación y tienden a ser diagnosticadas más tarde. ¿Sí? Las mujeres más tarde que los hombres. Sí, y hay un sesgo que también tiene que ver con las investigaciones y con las herramientas diagnósticas que existen actual que tienen que ver con el género, ¿sí? Porque las primeras investigaciones que se hicieron, y de ahí en adelante muchas, cuando uno las lee, el grupo objetivo que pasó por la investigación eran, no sé, 120 hombres o niños, ¿cierto? Blancos de Estados Unidos. No tengo que nombrar países, ¿no? Está mal. Entonces, no se incluyen dentro del grupo ahí de estudio de las características de la manifestación de las características de las personas autistas a mujeres. Hasta ahora se están incluyendo más, pero por muchos años, o sea, gran parte del periodo que se ha hecho estudios o investigaciones sobre autismo se hicieron considerando que era algo más masculino y al mismo tiempo el grupo objetivo que participaba en la investigación eran más hombres que mujeres. Por lo mismo, las herramientas que se generaron para poder diagnosticar también son más sensibles a los hombres que a las mujeres y por eso pueden ser no tan confiables respecto a la mujer, tener ese sesgo de género incluido dentro de la misma herramienta. También es un tema interesante como para profundizar. Si uno lee el artículo, es más, si usted algún día se mete a ver artículos sobre investigaciones, vea qué personas participaron en esa investigaciones, si eran hombres, si eran mujeres, de qué país eran, y va a notar que este grupo que nombré antes se repite constantemente. Y también por lo mismo los latinos, las personas de otros países, a veces también no son bien diagnosticadas porque hay temas culturales que no se consideran. ¿Yo sí? Sí, solamente mencionar lo que mencionaba Jimena, que es cierto, no tan solo las mujeres que son calladitas, que no quieren tener mucho contacto social, son autistas, porque hemos escuchado también mujeres que son hiperempáticas, son más como extrovertidas, hablan mucho, entonces también ahí, sí, que es tan diverso, es lo que hablábamos al principio, que todo es tan diverso que sí, puede ser el caso. Sí, pero también puede estar asociado a un sesgo de género. Eso no va a ser simplemente la niña gritoncita, la niña, no sé, muy social, muy histriónica, muy sociable, sí. claro. Y eso tampoco va a llamar la atención por ese lado. Entonces, ni las que son muy calladitas, ni las que son muy extrovertidas, son llamativas por el mismo sesgo de género, porque es esperable ese tipo de conducta en mujeres y no llama tanto la atención. Es como el típico caso de una chica que le gusta mucho, no sé, el K-pop, ¿ya? Y sigue a sus ídolos K-pop. Eso no se ve, es una, ¿cómo se puede decir? Una conducta esperable dentro de las adolescentes actuales, ¿cierto? En esta... Pero el tema es la intensidad, el cómo... ¿Sí? Y el deseo de hablar de eso, ahí hay una diferencia y muchas veces simplemente los papás, los profesores... Es más sutil, no es tan no, y lo pasan, fácil de ver. Lo dejan pasar, sí. Sí, el tema de la motivación social, por ahí alguien lo menciona, son más sociales. También a veces se consideraba antiguamente que los autistas no tenían motivación social, que las motivaciones eran de otro tipo, no sociales. Y no es así, no es tan así. No, habemos autistas con interés de motivación social ahí. Sí. Y en el caso de mujeres sí es común también que se manifiesta así. Entonces estamos hablando de algunas características, ¿cierto?, de personas autistas diagnosticadas en la adultez. Sí. ¿Sí? ¿Vemos alguno de los comentarios? ¿Sí? Listo, veamos alguno. Uy, hay un montón de comentarios. Sí, hay harto adulto autista aquí comentando. Bueno, damos gracias a Dios por ustedes. Sí, aprovechar de decir que hay una comunidad de adultos autistas, son casi, ya vamos a llegar casi a los 60 autistas y que compartimos la fe, bueno, que comparten la fe. Sí. Pero sí, a ver, algunos comentarios. Bueno,
no sé desde dónde leerlo. ¿Dónde vamos? Porque Sí. son hartos. Sí, de verdad que estamos y siguen apareciendo, así que... Jimena dice que es altamente empática y tiene verborrea y habla muchísimo. Sí. Sí, es lo que ella está. Conozco muchas como tú, Jimena. Sí. A ver, alerte. Y Claudia antes nos habla, Claudia Núñez, de que no hay instrumentos ciertos especiales para mujeres. Es tal cual. Hay algunos tamizajes que están adaptados, pero no hay solo para mujeres. No lo hay. Es completamente cierto. Acá Carla contesta a Marcela que son polos opuestos con Marcela. No sé lo que habrá dicho Marcela, pero esa es una de las características de las personas autistas, y que la iglesia tenemos que derribar ese mito del estigma o ¿cómo llamarlo? El modelo de lo que es ser autista. El estereotipo, gracias, esa es la palabra. El estereotipo. Los autistas nos presentamos de muchas formas, con muchos gustos. Y tamaños, sí. Sí. Algunos, por ejemplo, acá, algunos tenemos el pelo largo y otros... Claro. Entonces, a algunos nos gusta mucho hablar y otros no tanto. Yo les cuento mi caso por mientras cogen algún comentario de ustedes, chiquillos, ¿ya? Que en mi caso, a mí me encanta hablar, me encanta conversar con las personas. Yo me gusta conocer la historia de las personas. Entonces, evangelizar persona a persona era mi felicidad. Pero hacerme predicar en la calle no era, porque ¿cómo voy a predicar? Siempre me costó mucho pensar que estaba predicando a la nada, porque hay tantas personas variadas. Y dentro acá en Chile, por ejemplo, difuso todo. Sí, por mucho tiempo ha sido muy común la predica en la calle, ¿sí? Como al público, así. Y me costó mucho, y los hermanos en Iquique saben que yo no era bueno para salir a predicar en las calles, pero persona a persona, ahí para allá vamos, ahí feliz yo de conversar, porque deseo conversar. Cuando no converso, se nota que hablo harto, ¿no? Se lo notará la gente. Sí, también hablar como varios que comentan aquí, sí. Me sale así, increíble. Sí, y además, Jairo, en tu caso, siempre lo hablamos, pero en tu caso, es que como a ti te interesa, tu interés es la persona, escucharle, hablar con ellos, entonces menos iban a identificar como, no, es autista, no, pues mira todas las habilidades sociales que tiene, pero era tu interés, ¿cierto? Tu interés de conocer a la gente, y ahí más desapercibido yo creo que pasaste. Sí, creo que eso es parte importante, y también para los hermanos que me conocen de más tiempo. A mí siempre me ha interesado entender cómo funcionan las personas, y de ahí no sé qué hice estudiando ingeniería informática, pero doy gracias a Dios por la provisión, porque ese trabajo ha provisto para la familia. Trabajas en casa. Y trabajo en casa, Oye, sí. Disculpe, me río del comentario de Liz. Jairo hablaba mucho y yo le evitaba. Sí, mi la hermana de hermana. La Liz. Sí. Un beso para mi hermana. Un saludo, Liz. Hay dos hermanos bien distintos, parece. Ahí Carla responde sobre lo que hablaba recién, ¿cierto? Con Marcela. Carla dice: yo soy muy apática, no me gusta el contacto físico, algo tímida, y mi hermana amiga Marce es extrovertida, cariñosa, platicadora. Pero nos entendemos perfecto porque somos autistas las dos. Claudia nos dice después: yo soy del grupo hiperhablante, pero al revés de Jairo, hablar persona a persona es terrible para mí, pero con un micrófono o en un escenario soy otra persona. Wow, qué interesante. Sí. Es que somos tan variados. No se puede, pues no podemos decir así en general cómo son las personas autistas adultas. Son Ahora, personas. hay algo interesante que se da y que no lo he visto yo en investigaciones. Ahí, si alguno ha visto alguna investigación, nos la comparte en el chat cuando pueda, ya, si no ahora más adelante, que es el tema de la relación entre autistas, ¿ya? Porque naturalmente tendemos a relacionarnos bien, aún sin saber que somos autistas. ¿Sí? Tenemos una tendencia natural a, de alguna forma, lograr conectar unos con otros, y a veces así vamos viendo. De repente yo me doy cuenta que alrededor mío todas las personas que han sido amigos míos, cercanas, son autistas. Y ahora, ahora de repente, cada uno, vamos cayendo de uno. Sí. Así que si usted es amigo mío, cuidado, probablemente... Si usted se lleva bien con Jairo, si no se lleva bien, entonces puede que no, pero sí, atención, porque la verdad es que sí, la comunicación entre personas autistas se da de una manera más natural. La amistad con Jairo es casi un criterio de diagnóstico. Si usted se lleva muy bien con Jairo y se identifica, ya necesita una evaluación formal.
No, Sí. escriban o no hablen, y conversamos. No hay problema, nosotros felices, es una bendición. Jimena nos dice, a ver, yo hablo muchísimo, soy extrovertida, pero no sé conversar bien, algo así como mi turno, sí. Es algo que hemos visto, ¿cierto? Que el tema de la diferencia Sí. en la comunicación. Sí, con las personas alistas, que muchas veces la verdad es como que no hay reglas muy establecidas en la comunicación analista. Sí, todo es como intuitivo Sí, y mientras que al ojo. muchos de nosotros tenemos guiones de alguna forma, Ujú. o alguna estructura, al menos si no un guión, una estructura es la forma de comunicarnos, ¿cierto? La forma de conversar. Entonces, cuando nos metemos en la conversación, sí, la estructura ahí cambió. Ahora, volvamos Sí. al tema, porque la verdad... yo sé. Dice, ¿Sí? A lo mejor estamos bien. podemos... no, eso mismo iba a decir. Que no le preguntaba al minor si habían hablado un poco del qué pasa después del diagnóstico, qué pasa después de que ya dice, soy autista, voy a un profesional, tengo el diagnóstico. Yo le pregunto a Jairo y a Minor, ¿qué sintieron? O sea, ¿cómo se sintieron después del diagnóstico? Dale, May. En mi caso fue bastante interesante porque yo ya había hecho 2 evaluaciones por internet. Ya había escrito Jesús, la Samaritana y el autismo. O sea, casi que era yo evaluando a la persona que me estaba evaluando. Si ella me decía que no era autista, yo decía, es una mala profesional, digamos. Yo estaba muy seguro. Pero lo interesante fue que cuando yo tuve el informe en mis manos, No te conocía ella no me conocía, no sabía nada. Yo me puse a llorar, pero para mí fue muy fuerte, digamos. De hecho, hasta el día de hoy no sé a ciencia cierta por qué lloraba. Si era de gratitud, si era de sorpresa. No podría identificar muy bien con la emoción, pero sí vinieron miles de pensamientos a mi mente al mismo tiempo. Volví a recordar cosas de mi infancia, cosas de mi adolescencia. Claro, era por eso. Ahora todo tiene sentido. Para mí fue como armar un puzzle, ¿no? Y esta era la pieza que me faltaba para que todas las demás encajaran. O sea, yo era así y no estaba mal. No es que yo siempre me decía, no es que yo estaba loco, ¿no? No es, sino que eso era lo que le daba mucha explicación a muchos momentos de mi vida. Por otro lado, creo que en el diagnóstico, el recibir el diagnóstico formal, hubo un momento de increíble gratitud de poder aceptar, así me hizo Dios. O sea, no hay nada malo, así me hizo el Señor. Porque por mucho tiempo creo que lo del camuflaje, que es una palabra que hemos repetido varias veces en este live, intenté ser una persona que no era. Inclusive intenté ser un cristiano que yo no era. Y para mí fue como, volviendo a la variable Dios, como Dios dándome descanso, no tienes que intentar ser otra persona. Eres mi hijo y así te amo. Para mí ese fue, sí, un momento de mucho significado en mi vida. El diagnóstico. La verdad es que para mí, yo creo que todavía estoy en proceso de resignificación, porque creo que eso quizá como es similar a lo que dice Mai, ¿cierto? Lo que contaba Mai, como ver para atrás y ahora, todo eso. Y por eso hacía esto. Yo hace poquito escribía en mi diario personal y hablaba con la Carlita también del tema, sobre cómo de una rutina que yo tenía ya en Iquique y que yo no me daba cuenta por años, le hice por años, años y años y años, no sé, 15 años. Y no me daba cuenta que era una rutina y que lo hacía todos los domingos tal cual, y yo era feliz con eso. Y hoy día la extraño tanto porque ya no puedo hacerla, no estoy allá. Y ahora significa algo distinto. Entonces, esa resignificación, yo todavía estamos en proceso, ¿no? Yo estoy en proceso todavía de resignificar un montón de cosas, pero me explica tantas cosas y en mi caso sí fue una tranquilidad de decir, ok,
vamos. La verdad es que para mí estaba esperando que se abriera esta puerta. Sí, tiene sentido. Sí, sí. Por otro lado, igual me hizo ver y dar gracias a Dios por todo el apoyo que recibí de personas sin darse cuenta que me estaban dando apoyo y estaban haciendo adaptaciones para mí. Ya porque yo no me daba cuenta que, por ejemplo, me permitían tener esta rutina y estas personas que me los permitían tampoco se daban cuenta que estaban haciendo adaptaciones para mí. Y en algunos casos se fijaron en intereses que para mí eran algo profundo, ¿sí? Que yo en ese momento no me daba cuenta que era un interés profundo y se dan cuenta hasta antes que yo algunas personas. Entonces, doy gracias a Dios por toda esa, o en ese momento daba gracias a Dios, o igual todavía doy gracias a Dios hoy día, por estas personas que me dieron esos apoyos, me pasaron, no sé, libros para leer y disfrutar. Como dicen acá, algunas personas sí fue liberador, al mismo tiempo resignificador. Y la verdad es que doy gracias a Dios por las personas que están compartiendo aquí en los comentarios su experiencia. Todo Léelo. toma sentido después del diagnóstico, dice Mayoreta. Mayoreta. Fue liberador, dice Gabriela, comprendí mi vida. Amén, así nos hizo Dios, comparte ahí la familia Sánchez de Rivas, como comentaba recién May. Ahora, igual me gustaría leer una diapositiva tomada del seminario de ADIPA sobre diagnóstico tardío, algunos de los posibles efectos que se dan al recibir el diagnóstico. El caso está del duelo versus el alivio, y hay felicidad, porque en el caso nuestro creo que hubo una mezcla, en mi caso fue de mucha tranquilidad y felicidad, pero hay personas que pasan por un proceso de duelo en esta resignificación. Sí, ¿Sí? es interesante el tema del dolor que puede generar, que es válido, porque también en esa, el dolor de no haber sido visto como un niño con necesidades de apoyo, de haber visto que muchas cosas de lo que pasó a la persona no era necesario que lo pasara o pudieron haberse evitado mucho, mucho, mucho dolor. Mucha injusticia ahora tiene un sentido y se puede vivir de otra manera. Y otro factor que manifiestan algunas personas autistas que es doloroso es cuando, como te das cuenta, como decía Maynor, que hay cosas que la persona asumía que eran como era la persona. Yo soy así, yo soy una persona de esta manera. Y van creando una identidad, un autoconcepto que ahora se desarma. Entonces yo no soy así. Y eso puede generar una crisis que duele. Y es un proceso. Sí, porque también está todo el tema de las etiquetas, de estas etiquetas que lamentablemente ya sea en contextos escolares, en contextos familiares, en la misma iglesia se pueden poner a personas debido a las diferencias, ¿cierto? En ciertas formas de comunicarse o de relacionarse, que hoy día ya no significan lo mismo. Entonces significa resignificarte a ti mismo, volver a conocer cómo eres tú. Sí. Y en mi caso, por ejemplo, liberarme de las máscaras. En mi caso, el enmascaramiento es lo que es mi proceso. El ser lo más yo posible cada día es uno de los desafíos que estoy viviendo. Y uno de los dolores también era ese, pues ser consciente de Sí, que enmascarabas mucho yo con las personas. Entonces, estas personas no me conocieron realmente, nunca me vieron realmente como yo era. Sí. Y eso también fue... Se perdieron. Sí, se perdieron esta maravilla. Sí, hermosa creación del Señor. Tan humilde. Maynor. Yo creo que a mí el diagnóstico formal me hizo ver el pasado en cierta forma de perdonar a otros por cómo fui tratado, perdonarme a mí mismo por intentar ser otra persona. Me ubicó en el presente de quién soy yo hoy y en esta narrativa de cómo el Señor me hizo, pero al mismo tiempo me hizo ver al futuro, en el sentido de cuando un niño recibe su diagnóstico, 3, 4 años, bueno, de pronto puede ir a terapia en algunas áreas que las necesita, podemos hacer adaptaciones, pero cuando recibes el diagnóstico ya siendo adulto,
pues ya no están tus papás para que te lleven a terapia, ya es difícil hacer adaptaciones, pero creo que en mi caso fue, ya conociéndome, yo mismo a crear mis propias adaptaciones, mis propias reglas de autocuidado, ya aceptando que tengo ciertas limitaciones que conforme va avanzando la edad, se van haciendo más obvias, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido me permitió ver el pasado, el presente, pero también qué cambios voy a necesitar yo para el futuro. Y como yo, en cierta medida, también soy responsable de generar esas adaptaciones. Sí. Tener más control, más capacidad de autocuidado, de poder dar paso y ver en qué dirección seguir, si buscar apoyo, pedir adaptaciones. Sí, era algo que yo antes, por ejemplo, no hacía y que hoy día soy mucho más consciente. Y es todo un desafío, porque es un cambio en la relación con los demás, con tu entorno. Poner límites no siempre agrada. Entonces son desafíos nuevos. Sí. Ahora, leyendo comentarios, acá Jimena dice: yo por una parte dije, ahora todo en mi vida tiene sentido. Ahora comprendo todo lo que me ha pasado, y por otra parte sé lo que tengo que decir a mi familia y a mis pocas amigas. Liz nos dice: para mí fue lo mismo y también comprendí muchas cosas, pero fue más alivio saber que mi hija era autista porque era pequeña y había cosas diferentes, y mientras no tuviera el diagnóstico no la podía ayudar mucho. Claudia nos comenta dice: yo evalúo y hago acompañamiento por diagnóstico, y siempre le digo a mis pacientes que es un duelo, pero diferente a otros, ya que debemos dejar morir a la persona que creímos ser y empezar a conocer a quién realmente somos, a quién realmente es. En lo personal, Claudia nos cuenta, todo cobró sentido. Jimena nos comenta que ella sigue en el proceso de duelo. Ahí estamos para acompañar a quien lo desee, y aprovechamos de decirlo, ¿cierto? Sí. Pueden escribirnos mensajes directos si quieren compartir con nosotros, conversar temas personales o temas en los que necesitan apoyo. Estamos para eso somos familia en Cristo. Sí, tanto Mike como yo, Carla y yo estamos para servirles. Así que escríbanos con confianza si necesitan compartir. ¿Ya? A lo mejor, Jairito, si alguna de los que están conectados tiene alguna pregunta, porque yo creo que ya, no sé a qué hora vamos a terminar. Creo que podríamos seguir. Sí, ya estamos como en la hora, entonces como si tienen alguna pregunta, así como ya para finalizar, pueden ponerla ahí en el chat y a lo mejor responder y ya estar terminando. No sé. Ahí por ejemplo, acá mire. Hay hartos comentarios. Sí, hay hartos comentarios. Voy a ver si aparecen algunas preguntas para compartirlas. Bueno, de Uruguay nos preguntan sobre expertos en autismo. La verdad es que en Uruguay como tal no conocemos, pero tenemos contactos para atención online desde Chile, pero no sé si les sea válido por lo menos para procesos formales allá en Uruguay, pero sí puede ser para el proceso personal, ¿ya? Así que ahí, Fernando, escríbanos por mensaje interno para recordarnos, y ahí nosotros le podemos dar el contacto, por ejemplo, de alguna neuróloga que conocemos acá en Santiago, que atiende online, para ver si tiene la posibilidad de atender a personas de otro país, ¿ya? Para para lo que necesite de apoyo más formal, ¿sí? Claudia nos comenta: para mí una de las cosas más dolorosas fue la incomprensión de quién era mi esposo, que jamás aceptó mi diagnóstico y que dejara de camuflar. Sí. Es así, lo que hablábamos, Claudia, el dejar de camuflar para la misma persona es un costo. Bueno, tú lo sabes, tú trabajas en esto, Claudita, pero para las familias también es un cambio grande en cómo en la dinámica familiar. Entonces es un desafío que requiere flexibilidad, que requiere nuevos códigos de comunicación. Es un tema. Finalmente con el esposo somos uno, entonces nos afectamos mutuamente. Bueno, lo que a ti te pasó es como lo hemos visto también. Sí. Me imagino que tú también lo has visto repetidas veces. Sí, y en el caso nuestro,
Nosotros con Carlita hablamos acerca de como etapas que hemos vivido dentro del matrimonio, donde hay como diferentes versiones de la Carla, dependiendo de ciertas circunstancias que han pasado entre medio, Sí, que han producido he cambios. tenido procesos de Carla. Carla ahora versión 1, procesos de Carla Jairo. versión, y ahora yo también. Antes de la epilepsia era Jairo pre-epilepsia, después soy Jairo post-epilepsia, ahora también Jairo post-diagnóstico formal. Entonces, en cada uno de estos cambios sí, pues, hay un proceso de reestructuración familiar en la práctica. Matrimonial y familiar, sí. Y es desafiante, la verdad es que es desafiante. El tema matrimonial, igual deberíamos hacer un live sobre Sí, matrimonio. Ese es un tema. Sí, Es un tema. a conversar. Sobre si tenemos canal en YouTube, sí tenemos canal en YouTube. También tenemos página web. Ya pueden ir a nuestra página web www.autismoyfe.org. Ahí están los links, si no recuerdo mal, para las diferentes redes sociales. También tenemos Instagram para que puedan seguirnos. Normalmente en YouTube estamos compartiendo estos mismos videos que compartimos en Facebook, ¿ya? Sí. Son los mismos que los compartimos en las diferentes redes. Y la idea es estar haciendo un live como este al menos una vez al mes. Eso es lo que tenemos como mínimo y lo que esperamos ahí, que sea como el Señor quiera, que el Señor sabe cómo se viene el futuro. Así que... Jairo, una pregunta. ¿Sí? Para ver el live tienen que seguir la página, ¿cierto? No pueden ver si no siguen la página antes. Creo que sí, creo que tienen que seguirnos. Hablaste muy rápido, Jimena no alcanzó a entender. Jairo. Sí, ya de nuevo. Entonces sí tenemos canal de YouTube. Sí, el canal de YouTube se llama tal cual, Autismo y Fe. Sí, el mismo canal. Y aparte tenemos la página que compartió ahí Jocelyn en el chat, www.autismoyfe.org, donde están los links para las diferentes redes sociales que tenemos. ¿Ya? Queda grabado este live, pero tienen que seguirnos como página para que puedan también después aparecerles las notificaciones de las publicaciones. Tenemos un artículo que vamos a estar compartiendo el lunes que está súper bonito, súper bueno. Va a salir. Sí, está ahí listo en el horno. Y como le dijimos antes, si pueden escribirnos, necesitan algo en particular, pueden escribirnos en privado y coordinamos para conversar. ¿Sí? Sí. O algún tema específico que ahí pide Carla también. Sobre homeschooling. Sí, ahí dice, porque en especial a mí y a mi hermano nos fue mal bullying en la escuela y estoy tratando de empezar escuela en casa con mis hijos, pero siento un poco perdida. Sobre este tema no podemos dejar de recomendar a Autismo Sin Escuela. Autismo Sin Escuela es una página donde se enfocan en el homeschooling. Sí. Desde la perspectiva de personas autistas, está organizada por personas autistas para personas autistas. Es buenísima la página, Carla. Me parece que la otra vez la habíamos recomendado. Y ahí te dan asesoría, hay apoyo. No sé de dónde es Carla, es de México igual, ¿verdad? Parece que Carla es de México. Bueno, ahí está Jazmín González como coordinadora y como asesora, y es mexicana. Así que vas a encontrar un apoyo enorme en esa página, Autismo Sin Escuela. Hay muchas publicaciones. Es muy activa la página. Sí. Muy buena. Sí, la verdad es que nosotros igual estamos haciendo homeschooling actualmente y ha sido una guía muy, muy buena para nosotros. Nos ha dado muchas herramientas y cambiar la forma de pensar sobre... Sí, desescolarizar la mente, que es un proceso largo. Y también recomendamos al profesor Carlos, que siempre se me olvida el nombre. José Carlos. José Carlos, gracias. Profe José Carlos, que él también habla sobre homeschool y temas asociados a la educación. Y también él es cristiano. Sí, también él es cristiano. Tiene un punto de vista. Autismo Sin Escuela no es cristiano, es enfocado en homeschool para familias con personas autistas, pero la recomendamos porque es muy, muy buena, la verdad. Los recursos que dan son muy buenos. Más preguntas. Una bendición para nosotros compartir nuestras experiencias. Vilma pregunta, ¿cómo identificamos si somos autistas? Esa es la pregunta de la vida. Sí. Bueno, lo más recomendable, Vilma, es la evaluación, ¿ya? Ir con un profesional que sea recomendado. Eso también es muy bueno, ¿ya? No sé de dónde eres tú, Vilma. Depende de dónde seas. Si nos escribes, podemos a lo mejor darte recomendaciones. Exactamente. Para la ruta hacia el diagnóstico, esperando que no encuentres tantas barreras para poder saber, para poder saber realmente.
Recomendamos, si están de acuerdo, bueno, los chicos no sé si tienen algo al respecto que decir, pero sería bueno que nos juntáramos, Vilma, para poder conversar sobre el tema y entrar más en detalle. ¿Yo sí? Sí, solamente que a Vilma creo que fue, ¿cierto? Le puse el link de un test online que hizo Minor antes de tener el diagnóstico formal. Es como un primer acercamiento. Inclusive ahí sale en esa página como los resultados como en un gráfico. Entonces, a Minor, en ese gráfico, por ejemplo, salió positivo y cuenta la experiencia de muchos que hacen estos test online, ¿cierto? Sí. Y como que casi todo les da positivo luego en el... No es certero, claro. pero... Claro, son test online de screening, que son como para tener tantear un poquito, ¿cierto? Sí. Claro. Pero no son concluyentes, como dice Jocelyn. Claro. Lo recomendable siempre es una evaluación formal con especialistas actualizados, idealmente del paradigma de la neurodiversidad. Entonces, por lo mismo, sería bueno conversar para poder recomendarte. Y el proceso formal de diagnóstico varía de país a país, por eso creemos que es mejor juntarnos, así que escríbanos por ahí, por interno igual, para que podamos juntarnos, hacer una introducción ahí al autismo y explicar desde una mirada pro neurodiversidad. ¿Sí? Desde México, ahí estamos disponibles, escríbanos nomás por interno, ya, por favor. Sí. No nos olvides. Ahí Jimena dice, además tiene que ser un profesional que cuente con tiempo, que no haga su observación a la rápida, porque el diagnóstico es clínico, requiere utilizar ciertos... Bueno, hay que evaluar los criterios diagnósticos de diferentes maneras, pues depende de la persona, van a ser más claros, más evidentes o no, pero tiene que ser alguien que dedique tiempo, claro, a la observación clínica. Sí, acá hay más preguntas sobre homeschool. La página, ¿cierto?, de la que hablamos recién, no sé si Iván estás preguntando sobre la página sobre homeschool o sobre la página nuestra. La página nuestra es www.autismoife.org. La página de Facebook que es para homeschool es Autismo Sin Escuela, que es una página, un grupo de Facebook. Si es sobre esa página que está preguntando. Si no, Iván, escríbenos. Si no, nos escribes por interno. Por WhatsApp, y ahí damos el talle, sí, con Iván tenemos contacto. La del test. También te la mandamos. Sí. Bueno, igual la escribió más arriba. Yo la puso. Yo sí la publico. Aquí lo voy a escribir. Ya, genial. Sí, hay varios tests que están ahí disponibles que son útiles para hacer un screening, una primera mirada sobre el diagnóstico, y en algunos casos algunos profesionales también la utilizan para el proceso diagnóstico junto al A22, el ADR, que son las típicas que se utilizan, por lo menos acá en Chile. Sí. Ahí la escribió Josie. Sí, ahí le respondí. Hay varios en realidad, pero ese como que te tira un gráfico y como que visualmente te ubica así. Está lindo. ¿Se nos queda algo más o no? Sobre el tema de los beneficios. Yo creo que se nos quedan algunas cosas. Hartos temas, pero no creo que sea lo más sano hablarlos corriendo. En definitiva, la mayoría de las personas autistas reportan un bienestar, un alivio al poder identificarse como autista. Sí, como en resumen. resumen. Sí, quedamos pendientes para hablar de autismo, o sea, cómo se vive la vida siendo autista y adulto, porque finalmente nos enfocamos solamente en diagnóstico tardío, porque fue lo que nos dio durante el tiempo. Así que tenemos pendiente para más adelante, no sabemos para cuándo. Sí, pero tenemos que hablar de la vida de autistas adultos. Sí. Y de matrimonio. Y matrimonio, y homeschool. Hay hartos temitas que vamos a dejar pendiente para una próxima ocasión. Damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que se ha conectado, cada uno de los amigos, amigas que estaba acá con nosotros, los que nos están viendo por diferido. También ahí le mandamos un abrazo, saludos. Hubieron varios que nos avisaron que no iban a poder estar. Pero que iban a vernos después, así que ahí les mandamos cariño. Les pedimos sus oraciones por nosotros cuatro, por nuestros hijos, por nuestras familias.
Sí. De allá en México están los chiquillos, nosotros acá en el norte de Chico Norte de Chile, Chico. sirviendo al Señor en autismo y fe. May y Josie. Y Luquitas. Luquitas. Luquita ya no aguanta. Aquí nos invadieron en grabación. Sí, de grabación. No, saludar y agradecer a todos los que estuvieron conectados, de verdad. Es un placer leerle, bueno, como decía Jairo, acompañarle y vamos a estar orando por cada uno de ustedes y gracias por este tiempo, por poner esta atención y bueno, luego ahí nos ayudan a compartir también. Sí. Sí, muchas gracias por conectarse. Sí, y que puedan llegar más autistas cristianos acá al grupo, y si no son cristianos que lleguen igual y acá conversamos. Sí, el grupo Autistas Cristianos, eso. Tenemos un grupo ahí de Autismo y Fe, Autistas Cristianos, tiene que enviar su solicitud, responder las preguntas y ya está dentro del grupo. Así que eso, nos despedimos, May y Josie. Nos despedimos, que el Señor les bendiga. Gracias por leer el libro, por ahí Gabriela dijo. Gabriela. Gracias, Gabriela. Sí, nos vemos. Chao. Chao. Chao.